estábamos con el tema 8 y acordaos que habíamos visto este resultado, que la media la media muestral como estadístico de una muestra normal, normal mu sigma, se distribuye según también una normal, ¿de acuerdo? Una normal con la misma mu y con una sigma cada vez más pequeña conforme es más grande la n. Habíamos visto también el resultado de la media de una muestra de Bernoullis de parámetro p, como se iba aproximando progresivamente a la p. Vimos esta idea importante, muy importante, esto es muy importante que lo entendáis muy bien, esta miniaturización que hicimos en el vídeo anterior de una población y cómo vemos aquí su distribución como población, aquí la distribución como variable, como distribución, como variable aleatoria, el estadístico media muestral en un muestreo aleatorio simple, ¿qué distribución tiene? Que es esta de aquí. Esta es la distribución de la misma media, pero ahora de tamaño 3, la media muestral de tamaño 3, en esta población de tamaño 4, su variabilidad y su distribución, que giran las dos en torno a 5, pero una es más, tiene menos error estándar, dispersión o desviación estándar de un estadístico, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis, muy interesante, la media muestral de tamaño 2 de nuevo, pero en un muestreo no aleatorio simple, sino estratificado, ¿de acuerdo? Que es una distribución distinta a esta de aquí. Luego, la distribución de un estadístico depende del tamaño de muestra, pero también depende del tipo de muestreo. Y esto es una cosa que no tenemos que olvidar, es muy importante. Bien, entonces vamos a acabar la lección, vamos a acabarla, a ver, si de la misma manera que veíamos que la media muestral se ajusta a una distribución normal, si la población de donde se coge la muestra es normal, o sea, si yo tengo una muestra de variables independientes idénticamente distribuidas y distribuidas según una normal mu sigma, hemos visto que la media muestral, como estadístico que es, y como variable, sigue una distribución normal. Otra cosa después será una realización de esta distribución, de esta media muestral. ¿De acuerdo? Será un valor. Para una muestra tendré un único valor. Pero ya os he dicho, insisto, que la clave de la estadística está en esta dualidad. Estadístico como variable y como distribución, como estructura matemática, como comportamiento global, como comportamiento del estadístico ante todas las muestras posibles, y el estadístico en una muestra concreta, una realización concreta. Nosotros tendremos esto normalmente, una realización concreta, pero vamos a necesitar la teoría, digamos, vamos a necesitar la teoría de la probabilidad, la matemática, ¿no?, para poder pensar cómo es la distribución de aquel estadístico en unas condiciones determinadas a veces. Y esto es muy importante. Bien, pues, y el concepto de todas las muestras posibles está aquí, ¿de acuerdo? La media de tamaño 2 en un muestreo aleatorio simple, aquí están todas las realizaciones posibles, pero yo tendré una únicamente en un caso concreto. Pero el juego entre esta distribución y la realización que yo tenga es fundamental. Por eso es mejor trabajar en estas condiciones, porque en estas condiciones, ¿veis?, en una estratificada y la media muestral de tamaño 2, tengo unos resultados excelentes, muy buenos. Sé que me puedo fiar mucho de la media muestral aquella, porque estaré muy cerca de la media poblacional, ¿de acuerdo? Y aquí, en cambio, no estaré tan cerca, ¿de acuerdo? Y aquí estaré más cerca. Bien, esto es muy, muy, muy importante porque la estadística va de esto. ¿Va? De esto. Bien, un resultado interesante también, muy interesante para
bueno, para ahondar un poco en este tipo de cuestiones de distribución de un estadístico y para ver un poco cómo el estadístico matemático, ¿no? Desarrolla, o el personaje que muchas veces ya veréis que tiene nombre, ya veréis que muchos resultados, muchos test estadísticos tienen nombre de persona, ¿eh? Eh, porque los desarrolló una persona y los demostró una persona y nosotros después lo que hacemos es utilizar estos resultados en, 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 en la aplicación concreta. Bien, entonces este es un resultado interesante porque es la distribución de la desviación estándar. El resultado de la desviación estándar. Acordaos que la desviación estándar, o la varianza muestral, normalmente hacemos el promedio dividiendo por n-1, porque de esta manera es lo que se llama la corregida, pero que ya no le llamamos corregida porque ya es la habitual, la que utilizamos habitualmente. Entonces, aquí lo que vamos a demostrar es que n-1 multiplicado por la desviación estándar al cuadrado o la varianza muestral al cuadrado, partido por sigma al cuadrado, es un agi cuadrado con valor del parámetro n-1. Este es un resultado muy importante en estadística, muy importante. Lo vamos a utilizar, ya veréis, en intervalos de confianza para predecir la desviación, lo que es la varianza poblacional. Bueno, la vamos a utilizar, pero en todo caso es un resultado que, de nuevo, vamos a ver el uso de las funciones generatrices, como os dije en su día, y como hemos visto en el caso de la media muestral, el uso de las funciones generatrices para demostrar un resultado tan importante como este. Sí hay normalidad. Aquí, de nuevo, tiene que haber normalidad en la muestra, en el vector muestra. Cada variable va a ser normal, independiente, idénticamente distribuida. Bien, por lo tanto, fijaos que, claro, si es verdad que hay normalidad, vimos en el tema de distribuciones que la G cuadrado es una distribución derivada de la normal. Es una distribución derivada de la normal. Y por lo tanto, esta suma, este sumatorio de las diferencias de cada valor de la muestra respecto a la media al cuadrado, partido por la sigma al cuadrado, esto es una G cuadrado con n de valor del parámetro. Pero al mismo tiempo sabemos que la media muestral, lo hemos visto antes, es también una normal. Por lo tanto, si yo divido por sigma partido por raíz de n, y ahora el partido por raíz de n lo quito afuera, hace el cuadrado, porque como tengo aquí el cuadrado, pasa de raíz de n a n, lo quito fuera, esto, por ser normal, y lo he restado por la submedia y lo divido por su desviación estándar, evidentemente esta media muestral pasa a ser, como es una normal, porque es una normal, lo hemos demostrado, esto es una G cuadrado con 1, porque tengo una únicamente. Aquí tengo n, estoy sumando n, aquí solo sumo una. ¿De acuerdo? Es verdad que la media sale del... Pero aquí tengo una variable que tiene una distribución con media mu, esperanza mu, y con desviación estándar sigma partido por raíz de n. ¿Vale? Por lo tanto, lo estoy trabajando como una única variable normal, con su media y con su desviación estándar. Y por lo tanto es un G cuadrado con 1 de valor del parámetro. Bien, entonces un resultado que no hemos demostrado, pero es complejo de demostrar, pero bueno, en todo caso lo dejamos como conocido, y es que la media muestral y la varianza muestral son independientes, son variables independientes de estas que no tienen, que la correlación es cero, que la covarianza es cero, ¿vale? Bien, entonces, partiendo de esto, fijaos que yo puedo expresar esto de aquí, lo puedo expresar a base, aquí tenéis, en este recuadro tenéis, bueno, pues entro, aquí tengo la mu, aquí tengo el sumatorio, la sec sub i, aquí el sumatorio, y ahora lo que entro es una media aquí y una media aquí restando,
hago el cuadrado, después el producto, o sea, el cuadrado, pongo paréntesis, hago el cuadrado, y, y hago dos veces el producto de uno por el otro, pero esto es, ahora tampoco no es importante entretenernos, se demuestra fácilmente que es cero, y me queda esta expresión, que de esta expresión paso a esta, y de esta fijaos que estoy aquí, porque ahora puedo expresarlo, ¿veis? Esta n, esto de aquí lo expreso como un cuadrado, y esta parte de aquí, ¿de acuerdo? La expreso como, como este sumatorio, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, bien, y bien, a ver, ¿qué más? Ahora, muy bien. Ahora tengo que si ahora aplico la función generatriz de momentos, la función generatriz de momentos de esto es esto de aquí. Y esto es igual a... estoy sustituyendo, digamos, ahora también es igual a la función generatriz de momentos de todo esto de aquí, obviamente. Ahora aplico el concepto de independencia y veo que esto es el producto, ¿de acuerdo? Esto es el producto, porque todos son independientes, la media y la varianza muestral. La estoy aceptando que es cierto esto. Y ahora fijaos que me queda el producto y ahora me queda que, claro, esto de aquí, ¿qué función generatriz de momentos tiene? Pues si miráis el tema 6, la función generatriz de momentos de una suma de variables, ¿no? De una g cuadrado, de una suma de normales estandarizadas, de unas normales 0,1 ya al cuadrado, ya lo vimos. Bien, pues es la función de momentos, la función generatriz de momentos de esta g cuadrado. Pues es esta la función generatriz de momentos de esta expresión de aquí. Esto de aquí es esto de aquí. Esto de aquí es la función generatriz de momentos de una g cuadrado de 1 de valor del parámetro. Y esta es la función generatriz de momentos de una g cuadrado de 1 del parámetro. De un valor del parámetro con el valor de parámetro 1. Y aquí esta expresión de aquí la dejo fija aquí. Pero ahora, claro, para que se cumpla la igualdad, esto de aquí necesariamente tiene que ser esto de aquí. Para que se satisfaga la igualdad. Bien, por lo tanto, ahora ya puedo, he demostrado que esto de aquí es esto de aquí, y esto es la función generatriz de momentos de una g cuadrado con n-1 de valor del parámetro. Y este es el resultado que habíamos de demostrar. Bien, en todo caso, lo que me interesa es que veáis el uso de las funciones generatrices, de nuevo, para demostrar la distribución de un estadístico. Y esto es muy importante porque es muy frecuente el uso de estas funciones generatrices que vimos en su día para estas demostraciones de cuál es la distribución de un estadístico. Evidentemente, en este caso, partimos de la suposición de normalidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Y para acabar, un concepto que es un concepto interesante, que es importante comentarlo, que es lo que llamamos la función de verosimilitud. Claro, fijaos que nosotros, dado un modelo probabilístico, una función de distribución, es un modelo probabilístico, podría ser la fórmula general de una función de distribución cualquiera, que depende de un parámetro o de un vector de parámetros. Podría ser la normal con z, esta letra griega, que simbolizará la mu y la sigma. Pero podría ser la Poisson de parámetro lambda, entonces esta z sería la lambda, o una binomial, entonces esto representaría la n y la p. Pero en todo caso, la función de distribución, una función de distribución siempre se expresa de esta manera, ¿no? Como función de x que depende de unos parámetros, pero yo tengo una x, tengo un dominio que es x, ¿de acuerdo? Bien.
Bien, pero claro, a la que paso al campo de la muestra, esta X la puedo ver como un vector. La puedo ver como un vector. Fijaos lo que expreso aquí. X pertenece a este vector ahora. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora ya no hablo de una función de distribución, sino de un vector, con su función de distribución también, pero bueno, un vector en definitiva. ¿Esto qué es? Esto ya lo hemos visto. Es una... a la que yo haga una función, un, un estadístico, aplique un estadístico, ahora esto será, lo veré como un estadístico, ¿no? Yo tengo unos determinados, una función que va de un subconjunto de Rn sobre R. ¿De acuerdo? Por tanto, ahora lo estoy viendo como lo hemos visto hasta ahora. Pero fijaos ahora, interesante, ahora hemos invertido. Ahora resulta que lo que ocupaba el parámetro ahora es la muestra y lo que ocupaba la X, que es pues valores de un vector, ahora lo ocupa un parámetro o unos parámetros, pero hagámoslo más sencillo, un parámetro, de la lambda, por ejemplo, o un parámetro, o la de la alfa de una exponencial, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijaos que aquí hay un giro copernicano extraordinario. Aquí estoy trabajando, en esta de aquí. Estoy trabajando que, dado un espacio, un espacio, digamos, vectorial, de vectores, de valores posibles de una muestra, yo estoy dibujando aquí una función, una determinada función de distribución que será, me marcará cuáles son las muestras más probables que yo puedo tener. O sea, dada una determinada distribución poblacional, yo cuando coja una muestra, hay muestras más posibles que otras. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo estoy trabajando con la altura y la altura pues tiene una media de 170, la altura de una población 170 centímetros y 10 de desviación estándar, por ejemplo, para hacerlo fácil, claro, en una muestra de tamaño 100, que es lo más probable que tenga yo, es muy difícil que yo tenga, o sea, la probabilidad por aquí estaría, ¿no? Una probabilidad de que tenga muestras de casi todos los valores de 180 para arriba es muy improbable. Lo más normal, ¿no?, es que tenga muestras, pues muy, que giren en torno a los valores a metro 70, digamos, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, esto me está reflejando, dada una distribución poblacional, cuáles son las probabilidades que yo voy a tener de las distintas muestras posibles. ¿Vale? Pero a mí esto no me interesa. ¿Qué me interesa a mí? Lo que se llama la función de verosimilitud, que es invertir. Y es decir, ahora voy a definir una recta, si es que es un único parámetro y si no sería un plano, pero bueno, vamos a circunscribirlo a una recta, donde la variable sea cita, los valores posibles del parámetro que yo busco. Imaginaos que yo estoy estimando un parámetro, la lambda de una Poisson o la P de una Bernoulli, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo una muestra, esto ya lo tengo, viene dado. Tengo una muestra. Entonces, la función de verosimilitud es, dada una muestra, ¿cuál es el valor más razonable, ¿no?, el que tiene más posibilidades, el que tiene más verosimilitud de ser el verdadero valor de la población? Y esto es un concepto muy importante, ¿no?, que de alguna manera nos permite ver un procedimiento que es el habitual, un procedimiento muy habitual, para encontrar procedimientos estadísticos, de alguna manera, que te permitan hacer las mejores previsiones posibles de cuál debe ser el parámetro poblacional, el valor del parámetro poblacional dada una muestra determinada.
Claro, estamos acostumbrados a hablar del modelo, ¿no? Como si tuviéramos el modelo ya, ¿no? Aquí, ¿no? Tengo la distribución de la población y bueno, y ahora cojo una muestra. Cuidado, lo normal es que nos encontremos con la muestra y que a partir de la muestra queremos decir algo sobre la población. Por ejemplo, qué valor del parámetro, si es que es una distribución normal, qué mu y qué sigma tengo. O si es una Poisson, qué Poisson tengo, qué lambda tengo de la Poisson. Entonces esto es muy interesante porque de esta manera, no sé, os pongo un ejemplo. Mirad, imaginaos que yo, claro, eh, tengo, tengo una moneda y la lanzo 100 veces y me salen 60 caras y 40 cruces. Y tengo que deducir cuál es la probabilidad de cara y la probabilidad de cruz. ¿Cómo es aquella moneda? ¿Qué estructura tiene la moneda? ¿Qué probabilidad tiene de cara y de cruz? ¿De acuerdo? Una posibilidad, como ya veremos, es hacer un contraste de hipótesis, cosas de este tipo. Esto ya lo veremos. Pero el concepto de verosimilitud, ¿no? Es decir, bueno, a ver, de todos los valores posibles de, en este caso de P, de probabilidad de cara, ¿cuál es el más verosímil, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Veis cómo es girar la tortilla? Es ponerla del otro lado, ¿eh? Es, dada una muestra, cuál es el valor más razonable de cita, claro. En este caso, si la he lanzado 60 veces, parece que lo más razonable sea pensar que es una moneda que tiene probabilidad 0,6, ¿no? De cara. Esto es lo más razonable, ¿no? Claro, con un tamaño de muestra pequeño seguramente me estoy moviendo. Pero claro, en la medida que voy aumentando el tamaño de muestra, esta función de verosimilitud va a tener también una forma de este tipo, como hemos visto en en el, en el caso de la media muestral, ¿no? De una población normal, ¿no? Como va poco a poco comprimiéndose la distribución. Aquí pasaría lo mismo, ¿no? Y poco a poco vas encontrando, ¿no? El valor del parámetro. Bueno, en todo caso, es un concepto interesante, ¿no? Que penséis en este concepto de función de verosimilitud, porque es como una especie de giro que te permite darte cuenta que en realidad a la hora de la verdad, ¿no? Es con lo que te vas a encontrar, ¿no? Vas a tener una muestra y vas a tener que decidir sobre una cita. Mirad, me recuerda esto un poco a la lección 1. Si os acordáis, en la lección 1 vimos el concepto de sensibilidad, el concepto de especificidad, el concepto de valor predictivo positivo y el concepto de valor predictivo negativo. Y os decía en uno de los vídeos del curso, de la lección 1, de este curso, os decía que, claro, para un médico, por ejemplo, la sensibilidad y la especificidad son, bueno, procedimientos interesantes, son procedimientos, digamos, de laboratorio, ¿no? Del que diseña un sistema de diagnóstico, que es muy útil, es muy importante para un médico saber que una prueba ha pasado unas pruebas de sensibilidad y de especificidad. Pero lo que más le interesa al médico es qué pasará cuando tenga un positivo y un negativo, cuando tenga un paciente que le ha dado positivo a una prueba diagnóstica o un paciente que le ha dado un valor negativo a la prueba diagnóstica. ¿Qué hago? ¿Veis que es un giro? Una cosa es decir, ¿cuál es la probabilidad de que una persona enferma dé positivo o de que una persona no enferma dé negativo? Esto es la sensibilidad de la especificidad. Muy bonito, necesario, fundamental para conocer la calidad del método diagnóstico. Fantástico. Pero después, al médico lo que le interesa es el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, y es un giro de este tipo, exactamente igual. Porque él se va a encontrar con un positivo y va a tener que decidir si aquella persona está enferma o no, en función del valor predictivo positivo. ¿De acuerdo? Y si sale negativo, va a decidir lo que continuar haciendo en función del valor predictivo negativo de aquella prueba. Es muy importante que veáis esto. Pues aquí lo mismo, ¿de acuerdo? Claro, si yo establezco un valor del parámetro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una lambda de parámetro 5, ¿no? Pues yo sé que hay unas muestras, cada muestra tiene una determinada probabilidad de salir, ¿vale? Pero esto no me interesa tanto como esto.
Me interesa si yo tengo una muestra determinada, ¿cuál es el valor de lambda razonable? Esto es estadística, ¿veis? Esto es probabilidad, esto es estadística. Yo tendré una muestra, X. Es el símbolo de una muestra en este caso. Y además es una realización de la muestra. Y tengo que hacer un pronóstico de cita o decir algo de cita. ¿De acuerdo? Bueno, es un concepto importante que lo dejamos aquí, una pequeña explicación, y ahora pasamos a la parte final de esta lección y que será la antesala de la lección siguiente, donde ya veremos todo un mapa amplísimo de diferentes técnicas estadísticas y donde aplicaremos estas cosas que os voy a comentar ahora. Mirad, hay tres mecanismos de decisión en estadística, lo que se llama la estimación puntual, o sea, pronosticar un valor poblacional, un número poblacional desconocido, dando un valor muestral. El valor muestral que tengo es mi pronóstico de cuál debe ser el valor poblacional. Esto es lo que se llama estimación puntual, porque das un número. Claro, para hacer esto te interesa estadísticos, ¿no? Como estos de aquí, ¿no? Que se aproximen a cita, ¿no? Aquí también no hubiera podido poner cita, pero es igual, ya se entiende, que en la medida que voy aumentando el tamaño de muestra se van aproximando a este valor que busco, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Veis? Esto es más tamaño de muestra aún iría más para aquí y subiría un poquito más, y después más tamaño de muestra aún más, y en el límite, como vimos en la lección anterior, creo, en la ley de los grandes números, la gracia es, para hacer estimación puntual, es utilizar estadísticos que converjan a una degenerada, a un número, a un valor numérico concreto. Bien, y esto es lo que estamos viendo aquí, tanto aquí como aquí, y sobre todo aquí, porque veis esta idea de cambio a lo largo del tiempo. Esto, o sea, cuando yo ya tengo un estadístico que sé que apunta al valor que busco, o sea, yo busco cita, yo busco la media poblacional, ¿no? Y claro, como yo sé que el estadístico se comporta de esta manera, ¿no? Cuando yo tenga el cálculo del estadístico, yo sé que pues, me dará una realización de este estadístico será aquí, aquí, aquí. Lo más probable es que esté por aquí, porque es donde tengo más posibilidades. Por aquí será muy poco probable. Yo haré una realización, ¿de acuerdo? ¿Vale? En la estimación por intervalos, que también la vamos a ver continuamente, sobre todo la estimación por intervalos y el contraste de hipótesis, pero la estimación puntual sí, pero no es lo más habitual, aunque se utiliza, evidentemente. La estimación por intervalos es coger estos estadísticos que se van aproximando al valor que busco y, bueno, pues buscar dos valores, ¿no? Entre los cuales con muchas posibilidades estará el verdadero valor que busco. ¿De acuerdo? Entonces, es aprovecharme del mismo estadístico que he utilizado para hacer estimaciones puntuales, pero lo hago de una manera más conservadora, digamos, ¿no? Estableciendo dos valores con mucha probabilidad. Normalmente se cogen dos valores que tengan un área aquí del 95% o de 0,95 por 1. ¿De acuerdo? Esto es la estimación por intervalos. Y el contraste de hipótesis, también os lo decía en la lección anterior, se trata de formular dos hipótesis, ¿no? Una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Y elegir un estadístico, que se llama muchas veces un estadístico de test, un estadístico del contraste, que permita establecer zonas diferentes donde tenga más sentido lo que llamamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula aquí en el centro, la hipótesis alternativa en los extremos. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando yo tenga el valor, una realización del estadístico de test, ¿no? Además este estadístico, su distribución la veré en unas determinadas condiciones. ¿Cuáles? Las de la hipótesis nula. Porque es la hipótesis nula la que se examina, porque ya veremos que la hipótesis nula siempre es la que parte como cierta. Y la alternativa, como dice su nombre, es el plan B, por si falla la hipótesis nula. Si falla la nula,
cogeré la alternativa. Pero la hipótesis nula es la que va a juicio, la que va a examinarse, digamos. Y le doy mucho margen de confianza. Mirad, un 95, ¿eh? Normalmente es un 95%. Puede ser otro valor, pero 99, un 90. Pero bueno, normalmente un 95. ¿De acuerdo? Por lo tanto, claro, va a ser muy importante trabajar con estadísticos que tengan polaridad, ¿no? Que tengan una zona donde pese, donde tenga mucha importancia la hipótesis nula y una donde tenga importancia la hipótesis alternativa. Y entonces decidiremos en base a esto. Y esto es la clave de todo. Lo veremos en la lección siguiente, donde vamos a ir viendo técnicas diferentes y vamos a ver procedimientos de decisión diferentes y ejemplos diferentes de decisión mediante estimaciones por intervalos, estimaciones puntuales, estimaciones o contrastes de hipótesis, perdón. Un adelanto, un pequeño adelanto. Fijaos aquí, os he puesto un esquema de diferentes contrastes de hipótesis que podemos hacer en estadística, que son los más habituales y que veremos en la lección siguiente. Y sobre todo son los que aplicaréis en vuestra vida. Evidentemente veremos en la lección siguiente otros que no he puesto aquí, y son los más populares seguramente, los más utilizados. Pues que la proporción de una población es una determinada proporción concreta, versus la alternativa de que no es así. Que la media de una población es una media concreta. Mu sub 0 o P sub 0 quiere decir un valor concreto. Pasa que lo pongo en abstracto, mu sub 0, para indicar que puede ser cualquiera este valor concreto. Pero un contraste de hipótesis de este será, por ejemplo, P igual a 0,5. Una proporción, la proporción poblacional es 0,5. O sea, esta enfermedad la padecen el 50% de personas, por ejemplo. O el 10%. ¿De acuerdo? 0,1. La media de la hemoglobina es 115, por ejemplo. 15. O la media de la globina es 14,5. Versus la alternativa de que es distinto de 14,5. Aquí que estoy contrastando la hipótesis nula de que son iguales las proporciones de dos poblaciones. ¿De acuerdo? En Barcelona y en Madrid hay la misma proporción de personas de un tipo determinado. ¿O no? ¿Veis? La media de dos poblaciones, la hemoglobina en pacientes con Alzheimer es igual a la hemoglobina de pacientes con una demencia vascular, por ejemplo, versus la alternativa que es distinto. La correlación de la población es cero, o sea, no hay relación entre estas variables, entre estas dos variables que compara la correlación, o es distinta de cero, y por lo tanto hay relación. Dos variables cualitativas no hay relación y por lo tanto son independientes, o hay relación y son dependientes. Las desviaciones estándar o varianzas, porque sería lo mismo, sería el cuadrado simplemente, hacer el cuadrado de las dos, ¿son iguales o son distintas? La odds ratio, que ya veremos que es igual a 1 o distinta de 1. La beta de una regresión igual a 1, la pendiente de una regresión, la beta de una regresión es igual a 0 o la beta es distinta de 0. La pendiente es igual a 0 de una recta de regresión o la pendiente es distinta de 0. En una ANOVA de un factor, cuando comparo D niveles de este ANOVA, estoy comparando D poblaciones distintas, D tratamientos distintos, hay igualdad de medias o por lo contrario, existe alguna pareja, como mínimo una pareja de medias de estos niveles, de estos grupos, de estas poblaciones comparadas que son distintas. ¿Veis? Esto es el día a día de la estadística. Realizar contrastes de hipótesis, decisiones de este tipo. ¿De acuerdo? Decisiones que se hacen o bien mediante un estadístico de test o mediante un intervalo de confianza también. Ya veremos que hay una equivalencia entre realizarlo mediante un intervalo de confianza o mediante un contraste de hipótesis. ¿De acuerdo? Muy importante todo esto porque estamos ahora entrando en la estadística, y a partir de ahora vamos a manejar continuamente estadísticos. Estadísticos de este tipo que converjan a un número poblacional desconocido, y con el cual a partir del estadístico, el cálculo del estadístico, a mi realización muestral, a la muestra que yo tengo, me fiaré que estoy cerca del valor que busco,
O a partir de este estadístico construiré unos intervalos de confianza para construir eso, una especie de cinturón de protección y decir, bueno, no pronostico que la media es tal, sino que pronostico que la media con un nivel de confianza elevado, del 95%, por ejemplo, está allí dentro. Y o haré un contraste de hipótesis y por lo tanto definiré un estadístico de test con polaridad en una zona para una hipótesis, otra zona para la otra hipótesis y en función de dónde caiga, si cae aquí hipótesis nula, si cae aquí alternativa. Aquí nula, aquí alternativa. ¿Veis? Fijaos, las nulas y las alternativas. Lo interesante es que las nulas siempre son de alguna manera, no cualquier cosa, no puedes poner lo que quieras en la nula. En la nula está, por ejemplo, la igualdad, la no relación, ¿veis? La igualdad. Esto es no relación, ya lo veremos cuando veamos la Hodge ratio. Esto es no relación, esto es igualdad. Y esto es que el valor, bueno, yo emito una hipótesis, bueno, la media de la hemoglobina debe ser 14. Bueno, voy a ver si resiste esta hipótesis. ¿La puedo mantener? Es una hipótesis que me interesa mantener, entonces yo la mantengo hasta que no se demuestra claramente que es absurdo mantenerla. Y esta es la lógica de funcionamiento en estadística. ¿De acuerdo? Bien. Mirad, os he puesto un par de problemas, no os los voy a comentar, porque ahora ya vamos a centrarnos en la lección siguiente, que es la lección trascendental, una lección trascendental para nosotros, porque vamos a ir viendo, va a ser muy larga, pero es una lección que nos va a permitir ver muchas situaciones estadísticas de interés estadístico, donde vamos a ir viendo estos y otros procesos de decisión estadística. Os he puesto un ejemplo de dos problemas típicos digamos, de muestreo, pero muy bien visto desde la teoría de la probabilidad, ¿no? Bueno, aquí hay una distribución exponencial, entonces se pide cuál es la distribución de la media muestral, entonces, bueno, se utiliza integración y se encuentra, pues cuál es la distribución de esta media muestral. Esta es la media muestral, cuál es la distribución de la media muestral, se localiza cuál es la distribución y cuál es la esperanza, que coincide con la esperanza de la media muestral, igual que la esperanza de la población. Os lo dejo para que lo tendréis colgado en el blog de estadística, todo este fichero con este problema para que lo veáis, para que veáis un poco en qué consisten estas demostraciones de la distribución de un estadístico, en este caso como la media, pero no si la distribución es normal, sino la distribución es exponencial, como os estoy comentando. ¿De acuerdo? Y en el otro problema, otro caso similar. Tengo esta distribución y entonces pues me piden pues esto, la distribución de la media muestral, la de la esperanza, una probabilidad. Os lo dejo como ejercicio para que luego lo trabajéis y lo miréis y simplemente veáis un poco el procedimiento de funcionamiento de este tipo de usos de lo que hemos aprendido, en este caso, como podéis ver, la función generatriz de momentos para encontrar las distribuciones de ciertos estadísticos, porque es la clave encontrar la distribución del estadístico. Pasa que nosotros ya vamos a ver ahora en la lección siguiente toda una serie de estadísticos que ya se han creado a través de todos estos procedimientos que os he explicado. ¿De acuerdo? Y dejaremos para lecciones posteriores, esta es la 8, esta de muestreo, la 9 será este repertorio de técnicas estadísticas, y después ya veremos un poco en lecciones sucesivas cómo funciona el procedimiento de estimación puntual, el de estimación por intervalos y el de contraste de hipótesis desde un punto de vista más riguroso, más matemático, pero esto ya será posterior. Ahora, de momento, esto un poco para que veáis el uso de lo que hemos visto para unos casos concretos
Pero a mí lo que me interesa especialmente es que hayáis visto la demostración, tanto de que la desviación estándar de una muestra normal se ajusta a un agi cuadrado, y por lo tanto este resultado es muy importante conocerlo, y el que hemos visto también en esta lección, que es, y que lo vimos también en la lección 5, que la distribución de una media muestral, de una muestra de normales, de variables independientes idénticamente distribuidas a una normal, es también una normal con un valor de la mu igual, pero con una desviación estándar tanto más pequeña cuanto más grande sea el tamaño de la muestra. ¿De acuerdo? Pues yo lo dejaría aquí y ahora la lección siguiente es una lección ya de mucho contacto con la realidad, porque me interesa, antes de desplegar todo el arsenal de lo que es estimación puntual, estimación por intervalos, contraste de hipótesis desde un punto de vista más formal, matemático, vamos a ver todo un repertorio de técnicas, ¿no? de resultados, digamos, de construcción de intervalos de confianza para casos concretos, de estimadores puntuales para casos concretos, de contrastes de hipótesis para casos concretos, que es evidentemente fundamental sobre todo para la aplicación de la estadística, pero que entenderéis mucho más porque hemos estado siguiendo todo este proceso que nos ha llevado a esta conclusión, ¿no? De que la estadística, la clave de la estadística está en decidir y decidir a través de estadísticos. Y que esta decisión es un juego entre una realización concreta del estadístico para una muestra concreta que tengo, pero necesito también conocer cómo se comporta este estadístico como variable, cuál es su distribución, o sea, si converge a un número, a qué número converge, porque ha de converger al número que quiero predecir, o bien puntualmente o bien por un intervalo de confianza. Y evidentemente, si quiero decidir a través de un contraste de hipótesis, necesito que la distribución, ¿no? La distribución de este estadístico de test, de este estadístico del contraste de hipótesis, sea una distribución conocida y que tenga polaridad, que en una zona pese una hipótesis de las que quiero contrastar y en otro la contraria, la alternativa, ¿no? Y esto es muy importante, fundamental. ¿De acuerdo? Bien, pues yo lo dejaría aquí y empezamos en el tema 9, y ya abordaremos todo este repertorio amplísimo de técnicas estadísticas que son las más usuales y ya veréis cómo os va a interesar porque todo esto lo vamos a ver desde un punto de vista muy concreto, muy práctico, en situaciones de decisión concretas que nos aportan todas las ciencias, porque todas las ciencias, todas, la economía, la biología, la medicina, la psicología, la lingüística, todas las ciencias acaban necesitando de este juego, de este proceso de decisión. ¿De acuerdo? Muchas gracias.